Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a trabajar historia del Perú. El tema que vamos a trabajar el día de hoy será economía inca o economía en los tiempos de Tahuantinsuyo. La base de la economía en los tiempos del Tahuantinsuyo fue la agricultura. Existieron principios económicos en los que se basaba la economía. Tenemos, por ejemplo, el principio de reciprocidad. Ese principio de reciprocidad podía ser simétrica o asimétrica. La reciprocidad simétrica quiere decir algo que tiene la misma medida. Se daba entre ayllus. En ayllus podían, por ejemplo, quiere decir entre familias, redistribuirse o hacer los mismos favores entre ellos, ¿no? Por ejemplo, un intercambio, por ejemplo, me ayudas a construir mi casa hoy día, yo te ayudo a construir tu casa mañana. Eso es una reciprocidad simétrica. Pero no es la única. También había una reciprocidad asimétrica. Esta reciprocidad asimétrica se daba especialmente entre el pueblo y las autoridades, ¿no? Por ejemplo, el pueblo daba un cierto tributo y las autoridades le daban el cuidado, lo que es la organización, la administración, lo que trabajaban en el Estado, ¿no? No era equitativo esto, pueblo, autoridades. Ahora, otro principio muy importante en la época inca era la redistribución. Quiere decir que el tributo que llegaba hacia el inca era redistribuido según la necesidad del pueblo o según la necesidad de la época, ¿no? Por ejemplo, épocas de sequías, de malas cosechas, el Estado tenía para poder brindar recursos. Esa redistribución lo hacía el Estado. Chicos, ahora vamos a conocer las formas de trabajo que se dieron en el tiempo de los incas. ¿Cuáles son estos tres sistemas que se trabajaron? Formas de trabajo. Recordemos que tenemos el trabajo que se da dentro de las mismas familias, el trabajo comunitario, el aini. Por ejemplo, te ayudo a cultivar, a cosechar, y tú cuando me toca a mí cultivar y cosechar, me ayudas, entre familias. Aini, ayuda mutua entre familias. Tenemos también la minca, que es la ayuda comunitaria, donde se beneficia toda la comunidad. Por ejemplo, se da un huaico y se destroza un puente de conexión. Entonces todos minca, todos tienen que ir de diferentes ayllus a reconstruir el puente, que es de beneficio de toda la comunidad. Eso es minca, en beneficio de toda la comunidad. Y la mita, que es la forma de trabajo obligatoria en favor del Estado, se brindaba como tributo. Mita. Repasemos. Trabajo obligatorio, trabajo que se beneficia a la comunidad y trabajo de ayuda mutua entre familias. Chicos, si la base de la agricultura era la tierra, entonces ellos necesitaban trabajar la tierra con técnicas avanzadas, técnicas agrícolas, para que las tierras puedan ser más productivas o puedan ser muy productivas. Vamos a hablar de una de las técnicas productivas o agrícolas que tenían los incas, que son los famosos andenes. Recordemos que los andenes se van a hacer para beneficiarse o para sacar provecho de las laderas de los cerros. Sabemos que el lugar donde se desarrolló ampliamente el Tahuantinsuyo es en la zona de la sierra. Y ahí tenemos abundantes montañas. Para aprovechar las faldas de las montañas, se crearon este sistema
de cultivos escalonados, en el cual en esta base plana se podía sembrar y se podía cosechar diferentes productos. ¿Sí? Ahí está, entonces se aprovechó de esta manera y fue una zona productiva. Hasta hoy en día tenemos los vestigios de estos andenes, que eran una de las principales técnicas de la agricultura. Mira, ¿por qué? En esta zona llueve, se resbala el agua, no crece nada, ¿verdad? Sin embargo, acá, como está en este sistema y además tiene canales que favorecen el regadío, el agua se empoza, alimenta a la planta y se desarrolla. Entonces, uno de los sistemas muy importantes, los andenes. Tenemos otros sistemas más. Por ejemplo, en la zona de la sierra, también es muy clásico que se den las heladas. Las heladas es una temporada en la cual se cubre de una delgada capa de hielo todo lo que es el suelo y las plantas. Y eso imposibilita que crezca o se desarrolle la planta. Quiere decir que no va a haber alimento. Para combatir esto, ellos hacen un sistema que es heredado de la parte de Tiahuanaco, de la parte de Puno. Heredan este sistema que se llama el Waru Waru. En este sistema Waru Waru se hacen zanjas entre los cultivos. Acá crecen las plantas, se hacen zanjas entre los cultivos en el cual se forman canales de regadío con la intención de que en el día el agua absorba el calor que hay en el sol y en la noche emana ese calor que ha absorbido, generando un microclima que evita que los cultivos se dañen con las heladas. Sistema de Waru Waru. Otro sistema importante para mencionar es el llamado control vertical de pisos ecológicos. Nuestra geografía es diversa, no es uniforme en todo el territorio, lo cual quiere decir que no podemos sembrar lo mismo en todo el territorio peruano. Por esa razón, vamos a encontrar, por ejemplo, una diferenciación de sembríos. En la zona de la costa se siembra lo que es el maíz, por ejemplo. En la zona de la sierra, la papa, la quinoa. Y en la zona de la selva, lo que son los frutales como el cacao y demás frutas. Según altitud, son los sembríos que se desarrollan en todo el imperio. Entonces, esos son tres principales sistemas que se manejaban. Y en la época de los incas, por estos sistemas, jamás se sufrió de una hambruna. Si había épocas de sequía, el Estado apoyaba. Pero chicos, estos cultivos, tú sabes que en la época de los incas no tenían refrigeradora, ¿no? Entonces, me imagino, día a día no podían cosechar, se malograba. ¿Qué pasaba? Chicos, ellos guardaban en lugares que se llamaban colcas. Las colcas eran unas construcciones en base de piedra, podían ser circulares o rectangulares, con una fuente de ventilación donde ellos guardaban lo que sobraba de lo que habían cultivado, ¿no? O sea, cultivaron, cosecharon, comieron y lo que sobró lo guardaban en estos depósitos, colcas. Habían colcas familiares, habían colcas del Estado. Y teníamos otros lugares también que se les llamaba los tambos. Los tambos eran también una especie de almacén donde había alimentos, pero estos se encontraban en el camino. En el camino inca, ahí podíamos encontrar tambos. Te podías quedar uno a sentarte, a descansar, si deseabas a dormir, a prepararte con lo que hubiera ahí, ya sea papa, maíz, podías, había por ahí unos recipientes, leña, te cocinabas, comías, como una especie de refugio para el caminante, ¿no? En pleno Capac Ñan, camino inca, encontramos los tambos. Chicos, pero la agricultura, si bien es la base económica y la principal de la economía inca, no es la única. También se desarrolló la ganadería. En la ganadería, la crianza principalmente
de los auquénidos. Y para poder cazar a los auquénidos se utilizaba una técnica muy famosa, conocida, que se llama la técnica del Chaco. Con esa técnica se rodeaba a los animales, a los auquénidos, y se les cazaba, ¿no? Siempre ya se habían dado cuenta ellos, a las hembras no, porque las hembras podían dar más crías, a las crías no, porque tenían que crecer más. Entonces quienes eran cazados eran los machos para alimentación. Pero se aprovechaba la piel de muchos de ellos para poder fabricar algo, o también lo que es la lana de todos ellos se les trasquilaba para poder hacer los textiles, ¿no? Chicos, muy bien, espero hayan entendido y desarrollen su ficha. Hasta la próxima oportunidad.